Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre el juicio de amparo frente a la desaparición forzada, amparo buscador. Módulo 5, enfoque diferencial y especializado en la búsqueda e investigación y derechos de las familias. Cápsula 1. Enfoque diferencial y especializado en la búsqueda e investigación. Les doy la bienvenida al quinto y último módulo del curso autogestivo sobre el juicio de amparo frente a la desaparición forzada, amparo buscador, y aprovecho para extenderles un enorme agradecimiento por llegar hasta aquí. Este módulo se llama Enfoque diferencial y especializado en la búsqueda e investigación y derechos de las familias, y se destina a la revisión de otra serie de parámetros muy importantes que deben considerarse en el trámite de los amparos por desaparición forzada. Este módulo se integra por dos temas. En el primero se revisan las medidas reforzadas que es necesario adoptar en aquellos casos en los que las personas desaparecidas sean mujeres, infancias y adolescencias, personas en situación de movilidad o personas periodistas y defensoras de derechos humanos. En el segundo revisaremos los derechos de las familias de las personas desaparecidas en el marco del amparo buscador y de otros procedimientos de búsqueda e investigación, y también las medidas de enfoque diferencial que deben adoptarse para la protección de sus derechos. Para concluir, realizaremos un breve cierre del módulo y del curso. Les recordamos que al igual que los otros módulos, este cuenta con lecturas y actividades de aprendizaje complementarias, así como con una evaluación. Pero además, al finalizar, también tendrán que realizar una evaluación final y contestar una encuesta de estadística y de satisfacción. Arranquemos con el tema 1. Toda desaparición forzada causa daños y sufrimientos graves a las víctimas. Por tal motivo, la búsqueda debe basarse en el respeto de su dignidad y en su reconocimiento como personas en una situación especial de vulnerabilidad y riesgo, que también son titulares de derechos, de acuerdo con el segundo de los principios rectores para la búsqueda de personas del SED. En ciertos casos, la situación de las víctimas puede agravarse de manera extrema cuando pertenecen a grupos que enfrentan mayores riesgos en el marco de las desapariciones forzadas a causa de sus características particulares o su situación de desventaja histórica. Estas personas requieren de una protección reforzada. De acuerdo con el cuarto principio rector del SED, en tales casos es indispensable contar con procedimientos, experiencias y conocimientos especiales que satisfagan sus necesidades particulares de protección, por lo que debe adoptarse un enfoque diferencial en la búsqueda. El enfoque diferencial o diferenciado es una obligación que deriva del principio de igualdad y no discriminación. En la fracción tercera del artículo 5 de la Ley General en materia de desapariciones, se reconoce como un principio que debe adoptarse en todo mecanismo o medida relacionada con la atención a las desapariciones. Aplica, por tanto, a la búsqueda, la investigación y el juzgamiento de las desapariciones forzadas, en los amparos buscadores y en cualquier otro proceso de atención y reparación a víctimas. Conforme al mismo, las autoridades deben proporcionar una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas, el cual puede agravarse en razón de su origen étnico o nacional, su edad o su género, pero también otras circunstancias diferenciadoras. En el presente apartado solo analizaremos aspectos relacionados con las desapariciones forzadas de tres grupos: mujeres, infancias o adolescencias y personas migrantes, aunque se aclara que este tipo de medidas no se limitan a los mismos. También se requerirá adoptar medidas especiales cuando las víctimas pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas u otros grupos étnicos o culturales o sean personas de la diversidad sexual, con discapacidad o personas mayores atendiendo a su situación. Abordaremos también las desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, periodistas o funcionarias públicas con riesgo agravado, ya que también representan circunstancias que ameritan la adopción de estrategias especializadas y reforzadas, porque en nuestro contexto estos grupos enfrentan riesgos severos a causa de sus labores o empleos. Tanto el protocolo homologado de búsqueda como el protocolo homologado de investigación recogen el principio de enfoque diferencial y desarrollan pautas que deberán aplicarse en los procesos correspondientes. La aplicación de este principio implica a grandes rasgos que, primero, se deben adoptar criterios diferenciados en el análisis de las propias desapariciones y en las estrategias de búsqueda e investigación, considerando las afectaciones y riesgos particulares que las víctimas pueden enfrentar y los estándares de debida diligencia reforzada que existen para su protección. Segundo, que será necesario utilizar herramientas, enfoques o perspectivas específicas para el análisis de los casos, tales como la perspectiva de género, la de infancia y adolescencia u otras similares. Además, se debe garantizar que el marco jurídico sobre desaparición forzada se aplique de manera conjunta con el marco especializado en la protección de estos grupos. Tercero, en algunos casos se requerirá incluso considerar autoridades especializadas dentro de las acciones de búsqueda
o de protección a víctimas que se determinen en el marco de los amparos. Cuarto, cuando estén presentes distintas causas de desigualdad, género y edad, por ejemplo, o edad o situación migratoria, deberán considerarse todas ellas mediante un análisis interseccional. Ahora, examinaremos algunas cuestiones relacionadas con las desapariciones forzadas de mujeres. A la fecha, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay poco más de 28,000 mujeres desaparecidas en México. De acuerdo con patrones documentados por instancias públicas y organizaciones civiles, las mujeres suelen ser víctimas en mayor medida de desapariciones cometidas por particulares u otros delitos, como la trata de persona o el feminicidio u homicidio, que también se asocian con el desconocimiento de su paradero, pero también lo son de desapariciones forzadas. Aunque no se sabe con exactitud cuántas mujeres víctimas de desaparición forzada hay realmente, porque persisten brechas en materia de registro y clasificación jurídica de casos, basta con saber que sí existen y que, por tanto, pueden llegarse a presentar amparos por desaparición forzada con víctimas mujeres. Estos casos requerirán de un análisis particular. Como en cualquier amparo buscador, debe activarse la búsqueda de manera inmediata y establecer mecanismos de supervisión de los procedimientos de investigación y búsqueda que realicen otras autoridades. Pero además, deberán ampliarse las consideraciones sobre las violaciones a derechos humanos, riesgos diferenciados y el contexto de discriminación estructural que enfrentamos las mujeres. Además de todas las vulneraciones propias de las desapariciones forzadas, las mujeres podemos sufrir otras afectaciones como ser sometidas a violencia sexual, vejaciones, humillaciones y maltratos particulares, embarazos no deseados, partos en cautiverio e incluso a ser separadas de hijos e hijas, lo que causa graves sufrimientos. Además, como consecuencia de las desapariciones, también se presentan formas particulares de estigmatización y quebrantamiento de las estructuras familiares. Estas conductas deben considerarse como riesgos agravados que afecten a las mujeres de manera desproporcionada en el marco de las desapariciones forzadas. Y también, de verificarse en algún caso, deben considerarse como violaciones a otros derechos, además de todos los afectados por la desaparición forzada. Organismos internacionales como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, o el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Regional sobre Violencia de Género, han señalado que en el marco de las desapariciones, las mujeres también pueden ser víctimas de distintas formas de violencia de género y, por tanto, de la violación a su derecho a una vida libre de violencias. Por ello, se requiere que se documenten, analicen y reconozcan estas afectaciones porque las mujeres sometidas a desapariciones forzadas son doblemente víctimas. Para tal fin, será necesario aplicar en el marco del amparo buscador una herramienta particular que es la perspectiva de género. También deberá instarse a otras autoridades a que la apliquen en el marco de los procesos de búsqueda e investigación. Como ya deben saber, juzgar con perspectiva de género es una obligación, conforme a la amplia jurisprudencia que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema y el protocolo en la materia, que les recomiendo consultar en la sección de protocolos de actuación de la Suprema Corte que se encuentra en la plataforma. Esta obligación también resulta aplicable en este tipo de amparos. La desaparición de mujeres y sus posibles causas o consecuencias de género imponen la necesidad de recurrir a esta herramienta. La Ley General en materia de desapariciones incluye la perspectiva de género como un principio que debe aplicarse en toda acción, medida o procedimiento relacionado con su objeto en la fracción 11 del artículo 5. De acuerdo con la misma, en las diligencias que se realicen para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para investigar y juzgar los delitos previstos en dicha ley, se deberá garantizar la realización libre de prejuicios, estereotipos y de cualquier otro elemento que por cuestiones de género, identidad u orientación sexual de las personas propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o desigualdad. El uso de estereotipos y prejuicios impacta en la atención de casos de mujeres de manera frecuente y ocasiona dilaciones indebidas en la búsqueda. Cuando una mujer desaparece, es bastante común que distintas autoridades no actúen porque piensan, por ejemplo, que se fue con el novio, o bien que se descarte la hipótesis de desaparición forzada inmediatamente y se remitan los casos a fiscalías que investigan la trata de personas o el feminicidio, porque indebidamente se cree que estas son las únicas causas posibles de que se desconozca el paradero de las mujeres, y no es así. Por ejemplo, existe una serie de casos documentados en el país donde las víctimas son modelos o edecanes que fueron contratadas para trabajar en eventos donde participaron tanto funcionarios públicos como integrantes de grupos delincuenciales, tras los cuales no se volvió a saber de ellas. También casos donde elementos policiales, haciendo uso de sus armas y de sus contactos en las instituciones, privaron de la libertad y ocultaron a sus parejas mujeres. En estos casos no siempre se ha explorado apropiadamente la hipótesis de desaparición forzada y tampoco se ha buscado diligentemente a las víctimas.
Otros de estos alcances se desarrollan en los protocolos homologados. Por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda incluye el enfoque de género como un eje rector operativo de la búsqueda. Conforme a este instrumento, es importante considerar que existe un deber reforzado de debida diligencia cuando la víctima sea mujer de cualquier edad ante la posible existencia de violencia de género. En ocasiones, la desaparición misma puede obedecer a una causa de género, por ejemplo, cuando se da con la finalidad de disponer sexualmente de la víctima o cuando termina con su feminicidio. Sin embargo, aun cuando no haya un móvil de género o este no pueda ser demostrado, siempre deben tomarse en cuenta las afectaciones y violencias diferenciadas que una mujer puede padecer, como la violencia sexual, porque agravan las implicaciones de la desaparición. De este modo, en el marco del amparo, además de realizar las diligencias de búsqueda usuales, deben adoptarse medidas reforzadas a partir de estos riesgos agravados. También será necesario documentar antecedentes relevantes del contexto y entorno familiar y social de la víctima, es decir, si estaba embarazada u otras causas de riesgo adicional. En estos casos es importante ordenar el cese de cualquier acto que pudiera constituir violencia de género, así como de medidas para proteger a la víctima y, en su caso, a sus hijas e hijos. De igual forma, de llegarse a dictar una sentencia, también podrán considerarse estos riesgos e impactos diferenciados en los efectos y reparaciones. Como ya revisamos, deberá instarse a las fiscalías y comisiones de búsqueda para que actúen con perspectiva de género en la búsqueda y en la investigación. Ambas están obligadas a hacerlo conforme a la Ley General, el Marco Jurídico de Protección a Mujeres y sus protocolos de actuación. En las lecturas obligatorias del módulo encontrarán un documento que se llama La necesidad de analizar la desaparición de personas desde un enfoque de género, el impacto diferenciado de este fenómeno en mujeres, elaborado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte, para que continúen la reflexión sobre este importante tema. Por otra parte, las niñas, niños y adolescentes también son otro grupo que corre riesgos extremadamente graves en el marco de las desapariciones forzadas y que deben atenderse apropiadamente. Tampoco se cuenta con datos confiables sobre el número de víctimas de desaparición forzada que son niñas, niños o adolescentes, pero se sabe que las hay. En particular, las y los adolescentes son un grupo que se ha visto afectado de manera importante por desapariciones forzadas en varias entidades del país, y en menor medida las niñas y niños, quienes por lo general desaparecen en compañía de alguna otra persona de su familia, principalmente su padre o su madre. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones de la ONU ha documentado formas particulares de victimización de infancias y adolescencias, algunas de las cuales se han presentado en nuestro país. Entre estas se encuentran el nacimiento durante el cautiverio de su madre, alteraciones de su identidad, el rapto por parte de grupos delincuenciales con la intervención de agentes estatales para la explotación sexual o el tráfico de órganos, o bien el reclutamiento forzado para realizar tareas para grupos criminales, lo que les coloca en una situación potencial de desaparición forzada. Los impactos que puede tener una desaparición forzada sobre las infancias y adolescencias son muy graves. A causa de su edad, enfrentan afectaciones severas a su desarrollo e integridad física y mental, porque a los efectos de la desaparición se suman sentimientos de abandono, miedo intenso, angustia y dolor agravados por la separación del núcleo familiar. La Ley General contiene varias disposiciones que son relevantes frente a este tipo de casos. En primer lugar, contiene un capítulo específico sobre la desaparición de infancias y adolescencias, el segundo, que va del artículo 7 al 12. A grandes rasgos, este señala que cuando las víctimas sean niños, niñas o adolescentes, se emprenderá la búsqueda especializada y diferenciada, y que tanto para la búsqueda como para la investigación se debe adoptar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de infancia o adolescencia. También que las medidas de reparación que lleguen a dictarse también deben ser especializadas. Asimismo, dispone que será necesario dar intervención a las Procuradurías de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y por otro lado incluye como principio de los procesos correspondientes el interés superior de la niñez y adolescencia, cuya aplicación también es obligatoria para las personas juzgadoras. La Suprema Corte también cuenta con un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia que encontrarán en la sección de protocolos de actuación de la plataforma para que profundicen sobre este tema. Los protocolos homologados de búsqueda e investigación también disponen que deben adoptarse medidas especialmente diligentes en estos casos, frente a los cuales aplica además un instrumento especializado en la materia que se llama Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes. Conforme a este último instrumento, que también encontrarás en la plataforma, en casos en que las víctimas sean infancias y adolescencias, se deberá protegerles de manera reforzada contra toda forma de violencia, como la física, psicológica, castigos corporales, abuso y explotaciones sexuales, tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso violencia en medios de comunicación. Se debe considerar cualquier antecedente de violencia, enfermedad o circunstancia,
que ponga en riesgo su integridad, seguridad, protección o identidad en las acciones de búsqueda que se realicen, y de ser necesario, aquellas que se requieran para restablecer su identidad, si se les hubiera privado en parte o en todo de la misma: nombre, sexo, género, nacionalidad y vínculos familiares. En las acciones de búsqueda que determine el juzgado, será importante considerar solicitar información o acudir a lugares de detención de adolescentes u otras instancias como el DIF, pero sin descartar que las víctimas pudieran encontrarse en las destinadas a personas adultas. Además, deberán reforzarse medidas para evitar que las personas promoventes, representantes o denunciantes sean enviadas simultánea o sucesivamente a diferentes autoridades y que haya duplicidad de procesos, para garantizar una adecuada gestión de información y coordinación, por señalar solo algunos ejemplos. El tercer grupo de interés son las personas migrantes. En México han desaparecido decenas de miles de personas mexicanas, pero también de otras nacionalidades, siendo mayormente afectadas aquellas que ingresaron al país de manera irregular, provenientes de Centro y Sudamérica. Se sabe que en muchos casos fueron víctimas de desapariciones forzadas. Estos casos imponen retos mayúsculos en el marco de los procesos de búsqueda e investigación, acceso a la justicia en nuestro país y en muchos otros. Se trata de un fenómeno que ha crecido a la par que crecen y cambian los flujos migratorios. En 2022, el CED publicó su primera observación general y la dedicó precisamente a las desapariciones forzadas en contextos migratorios. La encontrarán en la plataforma. En este documento se reconoce que las personas migrantes se encuentran en una situación de suma vulnerabilidad por sus características personales, su situación económica, las circunstancias en las que viajan y las condiciones a las que se enfrentan tanto en sus países de origen como en los de destino. Con mucha frecuencia son desaparecidas y asesinadas en las rutas migratorias sin que siquiera se les consideren los registros oficiales. En estos casos existen serias barreras para que las familias puedan denunciar o reportar oportunamente los hechos y por tanto para que las víctimas sean buscadas de manera diligente. En muchos casos, las familias solo dejan de recibir llamadas o comunicaciones por parte de sus seres queridos sin que puedan saber lo que les sucedió o el lugar de los hechos, y en gran parte de los casos no pueden acudir a México a activar los mecanismos correspondientes. Organismos como el CED han recomendado a nuestro país que, tratándose de personas migrantes, se considere dentro de las líneas de investigación el supuesto de desaparición forzada, pues son muy numerosos los casos de privación de la libertad de migrantes en los que habrían estado vinculados agentes estatales. Conforme a la ley general y los protocolos homologados, estos casos también requieren de una atención especial que implica considerar en las acciones de búsqueda a autoridades específicas, como el Instituto Nacional de Migración o aquellas que actúen en zonas fronterizas, y también la inspección en estaciones migratorias, albergues o refugios. Tratando de desaparición de personas migrantes, existe el mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación previsto en la Ley General y unos lineamientos que emitió el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 2022. También debe activarse en el marco de los amparos buscadores para que colabore con las tareas correspondientes. Esto puede hacerse dirigiendo una solicitud escrita a la Comisión Nacional de Búsqueda, que podrá a su vez solicitar la intervención de otras autoridades, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene un protocolo para juzgar casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional. Les sugerimos revisarlo y descargarlo en la sección de protocolos de actuación de la Suprema Corte. Finalmente, veremos brevemente algunas consideraciones que deben tenerse en casos de desaparición forzada de personas defensoras de derechos humanos, periodistas o funcionarias públicas. Se trata de grupos que también enfrentan riesgos particulares, como lo reconocen los protocolos homologados y distintas recomendaciones de organismos internacionales. El protocolo homologado de investigación aporta algunos elementos importantes a considerar en estos casos, en donde debe tenerse presente que es altamente probable que la desaparición forzada se relacione con el trabajo de la persona. Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas suelen enfrentarse con frecuencia a actos de hostigamiento, criminalización, asesinatos y desapariciones por las actividades que realizan y los casos que documentan o hacen públicos. En estos casos hay deberes reforzados por el riesgo que corren, pero también por la importancia de las labores que realizan. Las desapariciones de personas defensoras afectan también a las víctimas o causas que acompañan. Las de periodistas implican silenciamiento y censura de temas que suelen ser muy importantes.
Por tanto, se requiere documentar en el marco del amparo buscador si se tenían antecedentes de amenazas o violencia y los asuntos que estuvieran trabajando o investigando y si estos involucraban a alguna autoridad. Además, como en los otros casos, será importante informar los hechos a los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, tanto federal como en las entidades relevantes, para que adopten medidas o aporten información sobre solicitudes de protección previa. Es importante considerar que hay personas funcionarias que presentan riesgos similares en atención a las tareas que realizan, como las que integran las instituciones de seguridad pública, pero también las encargadas de la búsqueda y la investigación. En un contexto como el que existe en México, estas son labores de alto riesgo y también causa de desapariciones. Por tanto, también deben ser atendidas con especial diligencia porque muchas veces se desestiman, incluso por las propias instituciones a las que pertenecen las víctimas. Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre el juicio de amparo frente a la desaparición forzada, amparo buscador. Módulo 5, enfoque diferencial y especializado en la búsqueda e investigación y derechos de las familias. Cápsula 1. Enfoque diferencial y especializado en la búsqueda e investigación.